Buenos días, soy José María Riola, soy doctor ingeniero naval y la charla de hoy se titula Combustibles alternativos en transporte fluvial. Bueno, estas imágenes que veis aquí es un ejemplo del problema de la contaminación que tenemos y de ahí deriva también el problema de la descarbonización, ¿vale? Es decir, hay muchísimo CO2 en el ambiente y esta presentación va dirigida a combatir este tema. Bueno, ¿qué ocurre con la flota mundial? Estamos hablando, si veis la línea roja, este es el CO2, si no hacemos nada, pues esto sigue subiendo, es la línea azul que veis aquí, ¿vale? Sigue subiendo y sería imparable. Y os pongo abajo tres líneas, una morada, una amarilla y una roja, que es lo que pretende Europa, lo que pretende la Organización Marítima Internacional, de cómo ir reduciendo esos valores, ¿no? ¿Qué medidas ha tomado entonces la Organización Marítima Internacional? Pues lo que hace es que califica los barcos dependiendo del CO2 que emite en unas categorías A, B, C, D o E, y a esos barcos entonces les obliga a ir haciendo reducciones sucesivas en los próximos años. Y el barco que ya no puede reducirlo, pues entonces se queda fuera del mercado. Esto no es nuevo, así se hizo cuando empezamos a trabajar con respecto al SOx de azufre, al NOx de nitrógeno, y lo mismo va a ocurrir con el CO2. Es importante recalcar, si veis aquí las zonas pintadas en rojo y las pintadas en amarillo, son la zona de K1 y zona de K2. ¿Qué significa eso? Significa que tú cuando tienes que viajar en el planeta a algún lado de estos, lo que te va a ocurrir es que, como son zonas de baja emisión, cuando tú llegas allí, imagina que tu barco va a 20 nudos, pues te dicen, no, reduzca, hasta que estás, por ejemplo, a 2 nudos, que ya emites muy poquito, y dicen, ya puede usted entonces entrar en los lagos o entrar en cualquier puerto, en el Mediterráneo o lo que sea. Y esto, lógicamente, es súper perjudicial para los armadores de los barcos, pero esto va a ser el futuro. Es decir, que tú, cuando tengas que entrar en un puerto o una determinada zona, te van a controlar tus emisiones. Bien, vamos a hablar un poco de lo que tratábamos, que era el tema fluvial, son los ríos. Nosotros tenemos unos ríos fantásticos en este país y entonces pues necesitan que el tema este de contaminación lo tengamos muy a primera vista. El primer combustible que vamos a hablar es el GNL, ¿no? El gas natural licuado, que fue un poco la solución ante el SOx y ante el NOx, ¿vale? Con lo cual reducía muchísimo los gases de efecto invernadero, pero no reduce el CO2. Por lo tanto, al no ser parte de esa descarbonización necesaria, esto ha sido un combustible muy bueno de transición, pero no el definitivo. Es verdad que Europa obligó a todos sus puertos a tener gas natural licuado, a abastecerse en sus puertos. Es complicado porque estamos hablando de un producto que hay que llevar a menos 163 grados, ¿vale? Pero ¿qué hemos aprendido sobre todo del GNL? Hemos aprendido que el problema no eran los barcos, ni el problema fue tal, el problema eran las grandes, por decirlo así, las grandes infraestructuras que había que montar en los puertos. Lo decimos, digo, un poco de cara a lo que va a ocurrir con el hidrógeno. Otro tipo de combustibles son los biocombustibles, que son los que vienen de las sustancias orgánicas. Y en este país tiene que ser muy potente porque imaginaros en Barranquilla, en el río, simplemente el mero hecho de ir sacando todo lo que trae el río y poder convertir todo eso en petróleo, ¿no? El problema que tiene el biocombustible es que si todo fuera biocombustible, resulta que no habría suficiente espacio para que la gente produjera alimentos, ¿vale? Por lo tanto, puede haber una guerra ahí soterrada entre como me produce mucho más dinero el combustible que el alimento, pues entonces, y es un tema que la FAO, lógicamente, está muy preocupada con eso. ¿Qué son los electrocombustibles? Son los que se fabrican artificialmente, porque lo que se hace, un proceso, como veis aquí, por ejemplo, en el caso de la metanación, pues capta CO2 del ambiente y con agua somos capaces de crear este combustible, que luego es un combustible, lógicamente, muy limpio. ¿Qué problema tiene? Que más o menos para crear 400 gramos de hidrógeno necesitamos 1 megavatio de potencia, ¿vale? Por lo tanto, claro, necesitaríamos 1/3 de la producción eléctrica mundial solamente para mover barcos. ¿Es entonces el hidrógeno la salvación que buscamos? Bueno, pues el primer problema que tenemos que entender aquí es que existen muchos tipos de hidrógeno dependiendo de dónde se sacan. Claro, no es lo mismo un hidrógeno verde que se saca de fuentes renovables que, por ejemplo, un hidrógeno que se saque de quemar carbón. Pero claro, luego el hidrógeno no contaminaría, pero sí estamos contaminando en el sitio donde estamos produciendo, donde estamos quemando ese carbón.
Problema del hidrógeno, que tenemos que moverlo a menos 253 grados y eso no es nada fácil, porque luego hay que llegar a puerto y volver a calentarlo y regasificarlo para poder utilizarlo, ¿no? Parece cómodo si dentro del mismo continente se lo pueden mover por conductos, aunque hoy en día parece que es más probable que se envíe por electricidad, ¿vale? Y se fabrique hidrógeno allí mismo. Bueno, y esta tabla es la que nos va a explicar por qué el hidrógeno no se va a usar en los buques, ¿no? Y lo veis aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, porque lo que nos está diciendo es que el hidrógeno ocupa 4 veces y media lo que ocupa el volumen del diésel semejante para mover un barco. Por lo tanto, es absolutamente imposible que un barco lleve 4 veces y media más de tanques de hidrógeno que los actuales buques. Pero aparece aquí de repente una sorpresa, que es un nuevo combustible, que es el amoníaco, ya conocido por todos, que se puede manejar casi a temperatura ambiente, y que además tenemos mucha cultura porque lógicamente se basan todos los fertilizantes en ello, no es un producto nuevo, hay muchas empresas de fertilizantes a lo largo del país, ¿no? No para generar las cantidades que podrían ser para mover barcos, pero es una industria ya muy competitiva. Y me gusta esta frase, ¿no? El amoníaco salvó a la humanidad una primera vez, porque gracias a los fertilizantes pues somos capaces de tener una gran producción de alimentos, y ahora podría hacerlo de nuevo con el hidrógeno, ¿vale? Quiero terminar aquí con un dato que ha dado la ONU, ¿vale? Que advierte que los desastres naturales en Colombia cada vez serán más intensos, y entonces en base a eso lo que hicimos, mi grupo de investigación de la Escuela Naval, trabajando con el Río Cotecmar, pues diseñamos un buque que queremos meterlo en los ríos para poder acceder a zonas del interior que estén muy arriba con esa ayuda humanitaria, ¿no? Bueno, este es el perfil del barco, cómo hicimos, cómo fuimos elaborando sus dimensiones, aquí os la pongo a la derecha. Estuvimos trabajando con el barco para poder hacerle ensayos en aguas tranquilas, en comportamiento en la mar, de maniobrabilidad, sus ejes y timones, ensayos en túnel de viento, ensayos de supervivencia. Y esto es como quedó el buque, sus resultados. Más o menos este barco va a llevar sobre cubierta 4 contenedores, 2 contenedores directamente para sanidad, atención hospitalaria, que en el fondo es lo que se va a dedicar el barco en el 99% de su tiempo. Y luego un contenedor para mando y control de atención a desastres y otro para buceo y salvamento, que es muy crítico cuando existen estas inundaciones. Y en este caso particular lo que hicimos fue diseñar el barco para que pudiese navegar al menos 8 horas a máxima velocidad en zonas que sean ambientalmente muy críticas con hidrógeno, ¿vale? Y aquí está el dimensionamiento de sus tanques. Y esta es la conclusión: si el futuro de la humanidad está en juego, el costo de descarbonizar es más viable que irnos todos a otro planeta. Referencias, y muchas gracias por vuestra atención.